tierra nun lle del, esta tierra lle de nai, lle del que llegó primero, hay el que llegó más tarde. Moreno de piel de tierra, moreno de piel de noche, moreno de cuellos negros y dientes color de leche. Y al contraste una canción que contaba la tu historia y que la sabe todo el mundo. Encontrámonos en Sisión con Anabel Santiago. Anabel Santiago, muchísimas gracias por estar en Alderiques de Asturias. Encantada de la vida, buenas. Para darte la enhorabona, premio al mejor cantar, ese concurso que saca todos los años la Consellería, por ese cancio, la yoca, por eso lo primero la enhorabona, ¿no? Gracias. La típica entruga que te farán todos los medios de comunicación, que cómo recibiste ese premio, qué te pareció, cómo te sentiste. Pues la verdad que muy bien, mucha ilusión, este es un premio que nunca sabes que te va a tocar hasta que en ese momento dicen el tu nome y dicen el nombre del cantar, entonces bueno, recuerdo una noche muy emocionante, rodeada de toda la gente, toda la familia de la música asturiana allí, y la verdad que fue una descarga de sentimiento, de emociones y de ganes que teníamos por hacernos con ese gran premio del mejor cantar. Y era un premio que yo tenía muchas ganas de algamar porque y también, digamos que un premio también a la trayectoria y al buen facer en lengua asturiana. Claro, además la yoca tiene una relación con esta ciudad, con Sisión, esa escultura que en ese paseo de la playa de San Llorenzo, donde, bueno, esa mujer parece que está llamando, y el cantar además siempre guapo porque fala de eso de los emigrados. Antes de meternos con esa historia, falabes una cuestión que voy a agarrarte la que sí. Y el tema de la tu trayectoria, Anabel Santiago, y por eso préstanos por la vida que te has con nos en Alderiques de Asturias. Meca, llevas una montonera tiempo ya con este tema. Creo que entamaste, si no me equivoco, y los datos sabes que de sí. Vegas Internet engáñanos, 14 añinos pudiste entamar más o menos a cantar. Yo tenía 13 de cara al público, canté toda la vida. Sí, bueno, ya. Y de trayectoria llevo ya 21 años, casi para 22, de sacar discos, de estar cantando de cara al público y de trabajar con la lengua asturiana. La verdad que soy moza, pero digamos que ya también soy una veterana porque también siendo muy pequeñina. Sí, porque hay que decir a la gente que naciste en Buenos Aires, en Argentina. Aires, sí, porque, bueno, imagino que ya era porque estaban emigrados y demás. Sí. Exactamente, soy nieta y filla de emigrantes y con la historia, digamos que se fue pasando de tierra a tierra porque los mis abuelos emigraron para Argentina y después los míos padres en la época de crisis argentina tornaren a Asturias. Entonces yo soy argentina pero parezco asturiana y mis padres son asturianos y bueno, mi padre es leonés pero parecen argentinos. Está todo cambiado por esta historia de ida y vuelta que te comento. Claro, más imagínate, cuando una emigración siempre tiene, además falamos en el programa, en otras ediciones, sí. Esta migración tiene todo un carácter económico, ¿no? La gente no cuela de los sitios porque sí, sino por circunstancias, y date cuenta cómo los vuelos cuelen de un Asturias, supongo unos años 30, posguerra, años 40 y tal, y cómo después la crisis tan nómada de argentinos, tus padres tienen que retornar a... Sí, además retornaren a los raigaños, volvieron al concello de Casu, en donde la nuestra familia tenía allí pues una casa, bueno, una casa más bien, que era una casa con una cuadra muy grande, y la cuadra la hicieron vivienda y establecimiento, porque después pusieron un chigre, un mesón parrilla, sí. Y esa fue la forma de abrirse paso en Asturias, y de ahí salió el vástago, la vástaga que soy yo, y seguí los pasos de mi abuela, que cantaba muy bien tonada asturiana, y desde muy pequeñina escuchaba a los paisanos cantar en chigre, y fue algo que siempre me llamó muchísimo la atención, y entamé como quien no quiere la cosa, y después convirtióse en la mi profesión. Una piña pa' Madrid, de sirvienta col destín de los probes, dos varones pa' la guerra, enterraos nuna trinchera, nun sé dónde, y el cuarto pa' la Argentina, el cuarto pa' la Argentina, nun barco de casco negro que temblaba con les poles, que marchaba ya lantrones, más y más y más pequeño, con lo que yo más quería, con lo que yo más quería, con lo que yo más quería.
cuando falabes, decías paisanos, chigres, la tonada, y me caíse, y metes una mujer que te dijeron en casa cuando dices, oye, que voy a cantar esto de la tonada que es tan guapo y que tal. vaya, era muy normal, porque Sí. yo estaba todo el día cantando chigre, Sí. para los paisanos, y cuando ellos entamaban a cantar, porque de aquella había unes foliches muy gordes con este tema, o sea, los paisanos, que eran solo paisanos, reuniese pues grandes peñes de paisanos a cenar, después una sobremesa de hores, y de aquella la gente cantaba mucho. Yo detrás de la barra tomaba nota y después, si me dejaban, pues cantaba alguna cancionina. Y era una atracción, de que ya tenía 6, 7 añinos, date cuenta. Sí, decía. Y ya me daba por cantar canciones de Vicente Díaz y bueno, de aquellas les populares. Sí. Y después ya fui conociendo la tonada, fui a clases de tonada al Conservatorio del Valle en Nalón. Y ahí entamó la locura de los concursos y de la competición y de salir a cantar fuera. Y vamos, no me pude deshacer ya de ese amor a la tonada asturiana hasta el día de hoy. Claro, aparte porque después entames ya con lo que lleva la preparación y entames claro. A ganar concursos, claro, la gente quedó ablucado, dice, ¿dónde salió esta moza? ¿No? Fue un poco así el proceso, ¿no? Sí, además yo el primer concurso que me presenté fue en el Teatro Campo Mordubieu con 13 años, yo no tenía ninguna experiencia de cantar en escenarios y recuerdo que sí, ese año gané en la categoría de mejor voz juvenil y ya fue un no parar. Y ahí, vamos, digamos que encontré un poco mi camino y descubrí, bueno, que tenía muchas facultades para ello. Claro. Y agradecida, claro. Y aparte, después, Anabel Santiago, bueno, como decíamos, lleves una montona de años trabajando este tema, pero Anabel Santiago lle una moza y lo guapo lle que, aprovechando que tienes este tiempo trabajado, no te quedaste en lo que lle la tonada, sino que lle es una de, o decimos, podemos decir, la persona que más evolucionó la tonada, ¿no? Porque hay que decir que tienes discos asolellados, vas asolellando cada cierto tiempo trabajos discográficos, pero ¿cómo fuiste evolucionando, no? Porque no sé cómo, porque ya lo tenemos tratado en su programa, que hay lo que llamen los puristas, sí, hay lo que llamen, hay una pequeña, vamos a decir, amarraza, ¿no? Con ese tema, ¿no? Pero qué guapo y modernizar. A nosotros va abriendo la cosa, porque bueno, yo también ya te digo, con tonada clásica, en concursos, como se suele entamar, y después eso, quise asolellar discos en donde hiciéramos una incursión un poco hacia la fusión de la tonada asturiana con otros estilos, cosa que hice en discos como El son de la lluna, Anabel Santiago canta Diamantina, Agora, Desnuda y el último, Llances de papel, que fue el que me dio el éxito en el mayor cantar con un tango en asturiano, que pues también digamos que una experimentación, algo diferente que está aportando el asturiano a un género con el que no se había trabajado. Claro. Entonces ese tipo de fusión que quise hacer y de trabajo alternativo, pero sin olvidar los raigaños, claro. Y lo que fai peculiar la mi carrera, como tú estás comentando, y creo que es fundamental para que el género amplíe y llegue a un público mucho más grande y llegue a la gente más moza, y una manera de ampliar y enriquecer la tonada. Buenos Aires de Argentina, si tan buenos como dicen sois de haberes, soplai a la palombina que me traiga una patina 4 yetres. 4 yetres son bastante con la firma conocida del mío Joan, con saber que vive Valme. Nun te pido Buenos Aires, nun te pido Buenos Aires, nada más. Claro, porque falase mucho eso de a la xente mozo, ¿no? Dice, sí, tonada, ¿no? Y dicen, wow, eso lle de viellos ahí, ponense a cantar los chicas. Quiero decirte que a lo mejor préstanos mucho el labor que estás haciendo por eso, porque lle agarrar y decir, no, perdona, y una cosa de Asturias, propia de Asturias, igual que otros lugares, ¿no? Del Estado y otros lugares, sí. Pues dan el flamenco fusión, digo, por lo más normal, ¿no? Que decirte, ¿por qué nos no podemos hacer eso y agarrar a la xente mozo que diga, oye, pues escucha lo de la to tierra, ¿no? Bueno, esa hiela y abor, de todas formas pienso que está cambiando de algo en Asturias, porque yo, aparte de cantante, soy maestra, ¿sí? De tonada asturiana, y cada vez la franja de edades que me vienen a clase son de gente más moza. O sea, tengo nenines de 7 años, de 15... Tengo gente de mi edad, 20, 30, 40, y eso en antes no se veía, solamente cantaban los paisanos más mayores. Claro.
y estaba todo mucho más restringido, más oxidado. Ahora yo veo que está habiendo una evolución muy interesante, muy importante, y pienso que la tonada asturiana tiene mucho que decir, pero no ahora, sino quizá en las próximas generaciones venideras, y hay un resurgir muy importante. ¿Qué tal esa experiencia de maestra? Muy bueno. Sí. La verdad que, lo que te digo, tener nenes buenísimes, como falábamos antes de Alicia Villanueva, sí, de Vimenes, que está ganándolo todo ahora en modalidad juvenil, o Elvira Fernández de Grau, que también hay otra mocina que con 9 años está ganando los concursos de infantil, pues para mí es un privilegio, y aparte tengo muchísima gente que está ahí a mis espaldas trabajando por la tonada, intentando de aprender y después hacer cosas nuevas, incluso gente, antiguos alumnos que están haciendo grupos de tonada renovación también, que están fusionando con el folk, etcétera, y eso para mí es un orgullo, y pienso que vamos, es lo máximo a lo que puede aspirar una maestra. Queremos aprovechar que estás con nos, Anabel, porque cuando un siente de aquí de tonada dice, meca, tiene que tener una caja torácica, tiene que tener una voz impresionante, hombre, supongo que no todo el mundo, como cualquier disciplina de la vida, cualquier estalla de la vida, no todo el mundo vendrá para hacer todo, pero ¿qué características puede tener una persona para cantar bien tonada? Y después, a ver, para ser un virtuoso de la tonada, pero por ejemplo para cantar a nivel medio y tal, ¿puede valer cualquier persona, cualquiera? No, cualquiera no, tienes que tener unos mínimos, y los mínimos, unas mínimas capacidades vocales, unos mínimos de oído, de afinación, y después muchas ganas de cantar, de tener una afición con la que trabajar, porque realmente la tonada requiere mucho trabajo, mucho tiempo, muchas horas y mucha dedicación. Pero bueno, pienso que con, ya te digo, un mínimo de materia prima de vocal, más un mínimo de oído y muchas ganas, pueden hacerse grandes cosas. Sí, puede hacer una persona. Otra cuestión que queríamos tratar, bueno, destaques, porque la tonada y lo que lle, porque hay gente que parece que los caez por el tema del asturiano. Tenemos una lengua que no es oficial, parece que no existe para determinados lugares, no estamos todo el día en el programa con el sistema, otro día con el consejero, que en los libros dicen que sí dialecto, que rollos. Qué importante es, ¿no?, que el asturiano te ha normalizado, en este caso, en un género que sí que es por 100% asturiano, ¿no? Qué importante, ¿no? Y importante y es primordial para gente como yo, que estamos trabajando con la música en asturiano, que todas nuestras letras son en asturiano, les de tonada también, y a veces olvídasenos que lle nuestra lingua por antonomasia, y que está falando de nuestros raigaños, y lle la forma expresiva que siempre tuvo Asturias. Lo que pasa que, bueno, lle una lucha que tenemos todos y toes, y que tenemos que ir tirando, sobre todo la gente mozo por ello, y haciéndola cada vez más normalizada, sí, porque a veces parece que hablamos de algo que ya lleno. No, si sí, es mentira, o sea, sí, convivimos con ella, sí, y la lengua tiene que normalizarse dentro de la sociedad. Sí, aparte tenemosla como dentro nuestra, ¿no? Porque hay gente que no sabe, en los asturianos tenemos una característica, no de aprender bien en la escuela, hay gente que sale foriato y empresa, prestome, y dice, ¿pero qué me vas a prestar, no? Que decir, claro, cuando salen no fuera, saben ni lo que estás falando. No, y falen ese amestado, que sí, cuando van a Madrid falen lo mismo, y dice la gente, ¿pero tú dónde vienes? ¿Qué me estás diciendo prestar? Bueno, hay un desconocimiento también, una ignorancia en torno al tema, pero bueno, sí, el tema es que hay gente que estamos en la lucha y que no vamos a ablandarnos en ese sentido, y que, bueno, siga habiendo reconocimiento, y que todos sigamos trabajando en esa línea. Acuérdame de una entrevista que te hicieron en Radio sí, Nacional de España, que cuando lo de Agora, sí, el Premio Nacional de la Música, decía el periodista, decía, bueno, Agora, y decías tú, no, Agora. Y porque él Agora por la película y todo eso, quiere decir, de la desconocencia, de que ya Agora ahora en asturiano. Claro. Y entonces, claro, verdad, no, y me pasaba mucho lo de Agora. Sí, la Agora, un disco de Agora, y decía yo, pero bueno, esto está... Y yo dando ahí mini clases de asturiano a los de Madrid. A los de Madrid, porque está bien. Pero bueno, y la desconocencia propia, pues la desconocencia propia, aparte de la importancia que tiene eso, lo que decías, ¿no? El que tú amueses, porque no estás acotada al círculo asturiano, que tú cuando vas a, digamos, Madrid, por ser la capital del estado, cuando vas a otro sitio dices, oye, mira, esto está en asturiano. Sí, y la gente comprende, o sea, no llegue que estés cantando en chino, ni sientan que es un idioma que no llegue para nada cercano. O sea, la gente agradezlo, y bueno, y como el gallego, y como el catalán, a veces la gente tiene lo más interiorizado, porque realmente lo que está valorando la gente es la música, la buena música, el buen hacer que tú faigas. Con saber que vive Valme,
Aires, nun te pido Buenos Aires, nada más. Y aparte, hay otra cuestión que nos aprovechamos siempre y falámoslo en el programa, sí, que lle la cercanía. Quiero decir, estamos hablando de algo, afondando en ese tema. Les lletres de la tonada falen de cuando iba al Prado y indiar les vaques, quiero decir, te fala de cosas muy propias. Lo que pasa es que con la urbanización eso va perdiéndose, la gente vive en esta ciudad, o Nubieu, un Avilés, y bueno, hay nenos que piensan que la yeche viene del Tetrabric, de la central, quiero decirte, pero bueno, que no vieron una vaca de cerca, pero que sí que fala de cosas, la tonada tiene lletres per guapes, ¿no? Per guapes. Bueno, eso también está cambiando bastante con respecto también a la mi trayectoria, que yo intento incluir canciones en los míos discos que están un poco más apegadas a la modernidad. Bueno, en uno de mis discos, de hecho, hay una canción que fala de la calle del vicio de Mieres, que fala de la movida en su día, de las drogas, de lo que generan las drogas en el cuerpo de una persona. Y volviendo a la yoca, también la yoca, por ejemplo, está contando una historia ficción, pero fala de una realidad que hubo en Asturias, una realidad histórica, de cómo la emigración influyó en la vida de una paisana totalmente enloquecida porque no volvía a ver a los fíos, etcétera. Pues falase de muchas cosas, con la tonada y bueno, con todos los géneros musicales. Pero es importante que nos vayamos renovando de a poquillín. Claro, y eso está pasando. Claro, y ya para ir rematando esta entrevista tan guapa y que nos presta mucho para darte la enhorabuena por ese premio, tocábeslo tú, casi me pisásteme la entruga, que hielo de la yoca, quería tratar ese tema. Sí. Supongo que para ti lo que el cancio decías, casi respondísteme a la entruga que tenía preparada, que hielo del tema de qué fala ese cancio, ¿no? Fala de esa migración que seguimos sufriendo a día de hoy en Asturias, tenemos una población muy vieja, sí. Pero sobre todo, supongo que para ti, como persona que naciste en Argentina, ese proceso vital que tiene la tu familia sería de qué per especial cuando además conociste a Xulia Arbesú, que es el que hizo la historia, ¿no? De hecho, además, conocí a Xulia Arbesú a través de esta canción. Él llamó un día y dijo, vamos a quedar en la Pola, que mira, justamente en la Pola fue donde me dieron el premio. Quedamos en un chigre, él cantóme la canción, yo emocionéme porque llegóme al alma, porque realmente era como si estuviera contando la historia de mis abuelos o de mi familia. Entonces parecióme tan especial que pusimos a trabajar en ello, y después, aparte de trabajar ese tango, trabajamos una montonera de canciones juntos y hicimos pues digamos que equipo musical. Y cuando me lo planteó y viéndolo como ya la letra, solamente puedes sentir emoción y sentimiento, porque está contando eso, como te decía antes, la historia de una persona totalmente enloquecida, sí, sí, por la ausencia de los fíos y por el destrozo que hizo realmente la guerra en este país. Y eso se plasmó el otro día en el auditorio de la Pola, y mira, sorprendentemente dieronnos el premio y yo di todo de mí porque realmente llevaba una parte de Argentina conmigo y quise volcarlo en el escenario. No, y aparte eso lo guapo que la gente, digo, como el proceso actual ahora no van para Argentina, van para Alemania, pero bueno, quiero decirte que el caso esa tristura que tienen, sí, les más y los pas cuando ven al fío, y les esa ausencia que marchen, que, ¿no? que te mata. Sí, sí. Que ves. Y en este caso la paisana quechabas el doble porque sabía que probablemente no iba a volver a ver a ninguno de los 4 fíos de los que fala la canción. Claro, pues más nada, Anabel, que dateles más ponderes, gracias a vosotros. Y date la enhorabuena por el cancio, y sobre todo teníamos ganas de hablar un poquitín fonderamente de la tu trayectoria, porque queríamos eso, date la enhorabuena por el labor que faes de normalización del asturiano, que es lo que hacemos nos en este medio de comunicación, en este programa de televisión, por modernizar la tonada, que siempre habrá roceanos con nos, contigo, con todo el mundo, o sea, con todos los que movemos un poco el pescado, pero bueno, lo perimportante y sobre todo prestábamos mucho a hablar por eso, por lo de la yoca, porque sabíamos que a tener nacencia en Buenos Aires, por cierto, que hay una ciudad que conocemos y que es súper guapa. Pues más nada, Anabel, muchísimas gracias y enhorabuena. Y siempre, aquí estamos. Gracias.